Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título El Reino de Aragón en la historia de España. Y atención, porque es una lección que se corresponde con la primera ponencia que el prestigioso historiador aragonés don Esteban Sarasa ofreció en los quintos Encuentros Forjados. Un evento, recuerden ustedes, que tuvo lugar en Zaragoza a finales del pasado mes de octubre de 2024. Unos encuentros convocados bajo el rótulo Historia de Aragón, Historia de España. Publicamos en abierto, por tanto, aquí en el canal de YouTube de Fortunata y Jacinta, esta lección magistral del doctor Sarasa. Ya verán ustedes qué maravilla. Además, es que nos ofreció 2 lecciones. Hoy publicamos la primera de ellas. Y aprovecho para informarles de que el curso completo sobre Historia de Aragón, Historia de España, ya está disponible en la academia en línea, en la academia online de Fortunata y Jacinta. Es decir, que las personas interesadas pueden ya matricularse en este curso. Hemos puesto un precio simbólico, 15 euros, para tener un acceso ilimitado a las 6 ponencias y también a la presentación que don Julio Gavín, coordinador de contenidos de estos encuentros, y una servidora, ofrecimos a modo de introducción y bienvenida. Esta presentación ya plantaba abierta beligerancia frente al uso espurio que muchos historiadores autonomistas subvencionados hacen de la historia con fines ideológicos y políticos. Por tanto, coste del curso 15 euros, acceso a las 6 ponencias y a la presentación. Hoy publicamos la primera lección magistral absolutamente recomendable de don Esteban Sarasa, que también fue el encargado de ofrecer la ponencia de cierre y clausura de los quintos Encuentros Forjados. Absolutamente imprescindibles las 2 lecciones de don Esteban Sarasa. Recordemos que también nos acompañaron el doctor en Historia por la Universidad Complutense, don Luis Miguel de la Cruz Herranz, el también doctor en Historia por la Universidad Complutense, Rubén Sáez Abad, el catedrático don Alberto Montaner Frutos y el arqueólogo y doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, don Javier Ibáñez González. 15 euros, matrícula completa. Abajo les dejo el enlace a nuestra academia en línea y dejo impreso en pantalla nuestro correo electrónico y también el número de teléfono para que nos contacten, sobre todo vía WhatsApp, en caso de encontrar alguna dificultad en la matriculación. info@fortunatajacinta.com y teléfono para contacto vía WhatsApp más 34 630 97 41 03. Más cosas, los libros. Recuerden que ya ha salido a la venta mi último libro, Islam y Feminismo, Religión y Geopolítica en el siglo XXI, editorial Secotia del grupo Almuzara. Lo pueden adquirir en su librería de confianza o también en nuestra propia página web, www.fortunatajacinta.com. Mi hermana Elena se encarga de gestionar todas estas cosas, así que no van a encontrar ninguna dificultad. Estas semanas es verdad que estoy un poco sobrepasada de trabajo, pero en breve iniciaré la gira de promoción del libro. Ya les iré informando. Y otro recordatorio, porque en septiembre salió mi tercer libro, Filosofía para gente despierta, 80 temas para analizar desde un pensamiento crítico. Editorial Oberon del grupo Anaya. Y alguno podría pensar, vaya, 2 libros seguidos, se los escriben. No, el texto de este libro de Anaya estaba ya entregado a principios del año 2024, pero se trata de un libro primorosamente ilustrado, razón por la que la ilustradora y maquetadora Yolanda Cabrera ha necesitado varios meses para culminar su precioso trabajo. El libro consta de 80 capítulos distribuidos en 6 bloques. ¿Qué es la filosofía, ontología, gnoseología, ética y moral, filosofía política y filosofía de la religión? Yo definiría este trabajo como una especie de aproximación a los grandes temas de la filosofía desde las coordenadas del materialismo filosófico, pero a una escala divulgativa. Es decir, este libro está orientado a un público no especializado. Como siempre digo, tanto este libro como este canal de YouTube no son más que un primer escalón, porque para acceder a la filosofía sistemática de Gustavo Bueno, necesariamente hay que ir a sus textos. Más cosas antes de dar paso a la magnífica ponencia de don Esteban Sarasa. Pues este lunes 18 de noviembre, ofreceré una lección en la Escuela de Filosofía de Oviedo. 5 de la tarde, Fundación Gustavo Bueno, Oviedo, entrada gratuita, hasta completar aforo. ¿Y qué voy a hacer allí? Bueno, pues voy a aprovechar la presentación de este libro de Anaya, pero fijándome en un capítulo muy específico del libro, que es el capítulo 6. Trataré, por tanto, de dar respuesta a las siguientes
preguntas. ¿Qué entendemos desde el materialismo filosófico por implantación política de la conciencia filosófica? ¿Es adecuado afirmar que un sistema filosófico está políticamente implantado solo cuando dicho sistema se estudia, por ejemplo, en la universidad, o cuando aterriza en un partido político, o cuando un filósofo vende muchos libros porque tiene muchos adeptos, o porque sus libros se traducen a muchas lenguas? ¿Es eso lo que queremos decir? Bueno, pues no. En fin, les invito a que se acerquen el lunes a Oviedo y luego nos tomamos unas cañas. Último anuncio: sábado 23 y domingo 24 de noviembre se celebran en Burgos las Jornadas Hispanidad 2024. 12 conferencias a cargo de académicos de reconocidísimo prestigio. Yo dedicaré mi intervención a tratar la figura de don Antonio de Valdivieso. Organiza Héroes de Cavite, Burgos, fin de semana que viene. Acceso libre y gratuito. Como ven ustedes, esto es un no parar y que así siga. No les retengo más tiempo, les dejo con don Esteban Sarasa y su lección magistral: Origen y desarrollo del Reino de Aragón, la monarquía de los Ramírez. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta pronto, chao, chao. Bueno, don Esteban Sarasa Sánchez, historiador español especializado en historia medieval de Aragón. Tras haber obtenido la Ingeniería Técnica Industrial con especialidad en química, da un giro a su carrera y alcanza con premio extraordinario el título de doctor en Filosofía y Letras con la especialidad en Historia por la Universidad de Zaragoza. Fue profesor emérito de dicha institución, donde también ocupó los cargos de vicerrector y decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Asimismo, ha ocupado el cargo de director general de Enseñanza Superior del Gobierno de Aragón, el de director de la Cátedra de Historia Jerónimo Zurita de la institución Fernando el Católico de Zaragoza, el de presidente de honor de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, CECEL-CSIC, y el de director del Centro Internacional de Estudios Mudéjares en Teruel. Es autor de varios libros y son numerosas sus aportaciones en revistas y obras colectivas, así como en comunicaciones y ponencias, en congresos y homenajes a otros maestros y autores. Y su ponencia de esta mañana, con la que inauguramos los 5º Encuentros Forjados, lleva por título Origen y desarrollo del Reino de Aragón, la monarquía de los Ramírez. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias por esta inmerecida presentación, cálida presentación en esta noche fría que hemos tenido y en esta mañana todavía más fría que la hemos padecido trasladándonos hasta este lugar. Y bueno, es para mí realmente un compromiso el iniciar este ciclo de charlas, de lecciones, de conferencias, como quieran denominar, que va a estar en manos de otros colegas y amigos de la historia, que en cierto sentido completarán, seguramente con mayor cualificación que yo, lo que voy a tratar de exponerles. Miren ustedes, oyendo a don Julio Gavín, al que he tenido el placer de conocer recientemente, pero con el que yo creo que ya me une una sincera amistad, me ha venido a la cabeza parte de mi experiencia profesional, sobre todo por algunas de las cuestiones que ha comentado. Es verdad, en 1987, en Cataluña, se celebró con gran, dijéramos, aparato político, el supuesto milenarismo de la independencia de Cataluña. Repito, 1987. ¿Cuál era el argumento que se utilizó en aquel momento? Pues que en el año 987, o sea, 1000 años antes, en el año 987,
moría el último carolingio, el último rey carolingio, descendiente de Carlomagno, y por lo tanto, lo que había sido la marca hispánica, es decir, Cataluña, formada por interés de los carolingios, se había desprendido de la tutela, de la dependencia de Europa. Y por lo tanto, Cataluña había nacido como nación independiente, como Estado independiente, en el año 987. Por supuesto que ese era un argumento falaz. No era así, ni mucho menos. Por una razón. Porque ya que se ha hablado de Jaime I, que ocupa buena parte del siglo XIII, el monarca que incorpora a su corona, a la corona del rey de Aragón, dos reinos musulmanes importantes, como fueron Mallorca en 1229 y Valencia en 1238, pues Jaime I, apodado el Conquistador, a mediados del siglo XIII, firmó un acuerdo con el entonces rey de Francia, descendiente de los carolingios, Luis IX, San Luis, un gran monarca europeo, por el que ambos renunciaban a los derechos que habían heredado respectivamente de sus antepasados sobre los territorios de Cataluña y de Aragón. Luis IX renunciaba, lógicamente, a los derechos que venía manteniendo sobre Cataluña, luego no estaba tan independizada Cataluña ni siquiera en el siglo XIII, y Jaime I renunciaba a su vez a los derechos que había heredado de sus antepasados sobre algunos condados del sur de Francia. Bien, lo pueden ver ustedes como una anécdota, pero me he permitido añadir a lo que ya se nos ha expuesto claramente y de manera contundente sobre la manipulación, sobre el uso, sobre el abuso de la historia, sobre todo para intereses que no siempre son académicos, que no siempre son científicos y que no siempre son contrastados. Mire, yo a mis alumnos me he cansado de repetir durante 45 años en los que he estado en activo como profesor de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, y por cierto, ahora lo sigo estando como profesor emérito, porque doy cada año un curso de Historia de la Corona de Aragón en la llamada Universidad de la Experiencia. Me he cansado de decir que la historia solo se puede hacer con documentos, con información. ¿Y dónde están esos documentos, esa información? En los archivos. Todo lo demás es leer lo que otros han escrito, interpretar lo que otros han escrito, pensar lo que a uno se le ocurre, a veces pues con demasiada ligereza. Lo importante es acudir a las fuentes que nos cuentan lo que pasó. Y ya luego el historiador, una vez que ha leído esas fuentes y que las ha leído en los archivos, pues realmente montará su idea sobre determinado tema de su interés. ¿Y por qué digo esto? Pues porque buena parte de la historiografía, desde siempre, no desde ahora, desde la Edad Media, cuando unos cronistas se copiaban a otros, pues buena parte de la historia se ha venido haciendo simplemente copiando, recopiando, pegando, como se dice ahora con el ordenador es mucho más fácil, claro, que antes, lo que otros han dicho sin crítica ninguna, sino sencillamente con esa credulidad del ingenuo que piensa que, bueno, pues lo que han dicho otros va a misa. Y hablando de estas cuestiones, voy a comenzar con una duda, porque el tema que me ha adjudicado el coordinador, el de
la primera dinastía que reinó en Aragón, la llamada de los Ramírez, porque empieza con un Ramiro primero y acaba con un Ramiro segundo, el llamado el monje, y con Ramiro II el monje y su descendencia, la historia de Aragón pasa a otra dimensión y será la historia de la corona de Aragón. Pues he recordado una duda que sigo teniendo. Yo sé que ustedes proceden de muchas partes de España y, por supuesto, también de Aragón y de esta ciudad. Pero ¿ustedes de verdad se creen que los restos de los primeros reyes de Aragón, Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I, Alfonso el Batallador, están en el monasterio viejo de San Juan de la Peña? Vaya pregunta, ¿verdad? Más que pregunta, es un reto, porque eso es lo que se ha dicho, eso es lo que las crónicas medievales han escrito, eso es lo que los historiadores seguimos diciendo y contando. Pero miren, ustedes, antes de la pandemia, parece que la pandemia ha sido pues un corte en nuestras vidas. Antes, después, antes de la pandemia, hubo un acto muy solemne en el monasterio viejo de San Juan de la Peña, al que tuve el gusto de asistir por invitación del gobierno de Aragón, en el que se inhumaron, o sea, se volvieron a enterrar los restos de los supuestos reyes de Aragón que una comisión de expertos había estudiado. En esa comisión de expertos había antropólogos, había forenses, había historiadores. Pues bien, en el acto solemne de la inhumación de los supuestos restos de los reyes de Aragón, tanto el presidente entonces del gobierno, señor Lambán, del gobierno de Aragón, como la catedrática forense Begoña Martínez, que era la que coordinaba el estudio de todos estos expertos, dijeron que se volvían a enterrar los restos de la familia real. No dijeron de los reyes de Aragón, fueron muy prudentes. Los restos de la familia real. Evidentemente, los reyes de Aragón, estos primeros reyes de Aragón, supuestamente enterrados en San Juan de la Peña, son de la familia real. Pero la familia real es un concepto, una idea muy amplia. Están las esposas, están los hijos, están los nietos. Bueno. Pero en fin, vayamos a lo que se me ha confiado para que no piensen ustedes que estoy echando largas. Bien, el reino de Aragón, como tal, nace exactamente en el año 1035, cuando muere un gran monarca hispano, que fue Sancho Garcés III de Pamplona, llamado Sancho el Mayor, dejando a sus varios hijos una herencia territorial, de manera que a cada uno de sus inmediatos descendientes les concede la posibilidad de gobernar uno de los muchos territorios que él había conseguido aglutinar en torno a la corte pamplonesa. Era el rey de Pamplona, todavía no se llamaba Pamplona, Navarra como reino, sino que era el reino de Pamplona. Y a uno de los hijos, Fernando, le concedió el condado de Castilla, que pasó a ser el reino de Castilla. Por lo tanto, Castilla como reino también nace en 1035. A el hijo García le da el territorio original del reino de Pamplona. Y por lo tanto sigue la dinastía real pamplonesa con, como digo, García. A Gonzalo le da el condado de Sobrarbe y de Ribagorza.
y a otro de sus hijos, llamado Ramiro, que será Ramiro I, le concede el condado de Aragón, que hasta entonces había sido un territorio controlado primero por una familia oriunda de este territorio y luego había pasado a depender del rey de Pamplona, le concede el condado de Aragón con el título de reino y por lo tanto con la posibilidad de gobernar este territorio con título de rey. Pero había un problema, y es que Ramiro no era hijo legítimo, como lo era Fernando, que se convertiría en rey de Castilla, como lo era García, que sería rey de Pamplona, como era Gonzalo, que se convertiría también en conde de Ribagorza y de Sobrarbe, sino que era un hijo ilegítimo, no bastardo, como figuran algunos libros, hay que diferenciar. Era hijo ilegítimo del rey de Pamplona, Sancho Garcés III, porque había nacido antes del matrimonio canónico. Por lo tanto, la calificación que había que darle a Ramiro era de ilegitimidad. Otra cosa es que hubiese nacido cuando ya el rey Sancho Garcés hubiese matrimoniado y, claro, en algunas de sus relaciones amistosas o amorosas, pues hubiese tenido precisamente a este hijo Ramiro. Y digo que hay un problema, porque este problema de la ilegitimidad de Ramiro I se va a mantener a lo largo de todo su reinado, que va de 1035 a 1064, 30 años más o menos. Más o menos hasta 1064 va a reinar Ramiro I, pero en los documentos, hay que acudir a los documentos, hay que acudir a los archivos, en los documentos, en ningún momento él asume el título de rey. Da la sensación de que no se atreve, da la sensación de que le pesa mucho esa condición de hijo ilegítimo del rey de Pamplona, Sancho Garcés III. Y en algunos diplomas aparece como el hijo del rey Sancho, yo Ramiro, hijo del rey Sancho, yo Ramiro, bayulo, baile, delegado del rey, yo Ramiro, por la gracia de Dios, pues baile de este territorio que se me ha concedido, lo cual no quiere decir que dentro de las genealogías, que las tengo aquí, por cierto, por si tenía alguna duda para consultar en algún momento determinado, dentro de las genealogías de la monarquía aragonesa, hay que situar, a pesar de esta indefinición, a Ramiro I como el primer rey de Aragón, propiamente dicho, y el que inicia a lo largo de 100 años una historia que va a ser muy interesante, porque es la historia durante 100 años, de cómo un pequeño territorio que nace, y todavía es pequeño territorio con Ramiro I, en los Pirineos, en la cordillera pirenaica, en una pequeña comarca abrazada por el curso del río Aragón y la canal de Verdún, y que comprende una serie de valles que descienden verticalmente hacia el río Aragón, el valle de Ansó, el valle de Echo, el valle de Aragüés de Puerto, el valle de Canfrán. Cómo a lo largo de 100 años este pequeño territorio se ha extendido hasta 1134, nada menos que hasta el Valle del Ebro, con Alfonso I el Batallador. Bueno, Ramiro I está
relativamente bien documentado, especialmente a través de documentación eclesiástica, de los monasterios, pues el monasterio de Siresa, por ejemplo, que había sido una fundación carolingia a comienzos del siglo IX, el monasterio de San Juan de la Peña, el que conocemos todavía hoy, el antiguo, el románico, a través de otros pequeños centros cenobíticos de la región, y es el primero, Ramiro no solamente es el primer rey de Aragón, sino que es el primero que inicia una política de expansión. Esa política de expansión, desgraciadamente para él, le va a llevar a la muerte, porque muere en Graus, en el año 1064. Muere en Graus frente a las tropas de los musulmanes de Huesca y de Zaragoza, que habían hecho de la Huasca musulmana y de la Saracusta zaragozana, que también musulmana, que habían hecho un frente común para evitar que este pequeño reino que se había iniciado como condado y que tenía ya un monarca muy dado a expandir su territorio, pues hiciera de las suyas. Muere en Graus y deja como heredero, entre otra descendencia, porque en la Edad Media los monarcas tenían mucha descendencia, tanto legítima como ilegítima, y solían hacer varios matrimonios a lo largo de su vida, deja como descendiente y heredero legítimo a Sancho, llamado Sancho Ramírez, Sancho hijo de Ramiro, Sancho Ramírez, que va a tener un reinado también, qué curioso, de otros 30 años. El reinado de Sancho Ramírez comienza en 1064 y dura hasta 1094. 30 años había reinado Ramiro I y 30 años va a reinar Sancho Ramírez. Con Sancho Ramírez, Aragón va a dar el gran salto hispánico y el gran salto europeo. Para empezar, va a fundar la primera ciudad con título de tal del Reino de Aragón, Jaca. Y en esa ciudad va a iniciar las obras, va a ordenar que se inicien las obras de la primera catedral románica de Aragón, que va a ser además la primera catedral románica de España, la llamada Catedral de Jaca, de la que todavía podemos ver su majestuosidad. La va a dotar a esta ciudad de Jaca de una legislación especial. La legislación en Aragón se traduce en fueros, la foralidad aragonesa, los fueros de Aragón. Dota a la nueva ciudad de Jaca, en la que ya se empiezan a construir los primeros cimientos de lo que va a ser la gran catedral románica, la dota de un fuero, de un texto legal que trata sobre todo de atraer población. Pero no es un fuero de caballeros, no es un fuero de guerreros, no es un fuero de nobles militares, sino un fuero de burgueses, para que Jaca se convierta en una ciudad mercado. ¿Por qué? Porque está emplazada en un lugar privilegiado. Está emplazada nada menos que en la ruta jacobea del Camino de Santiago, que trae peregrinos de toda Europa que entran, los unos por Roncesvalles, Navarra, y los otros por Canfrán, y recalan en Jaca, y lógicamente Jaca se convierte en un mercado internacional que hay que proteger porque interesa al reino, ya que de esos intercambios el rey obtiene serios beneficios, como voy a pasar a contar a continuación, y ese fuero es uno de los documentos legales más importantes de la historia de Aragón en esta época del segundo monarca aragonés. Pero es que además el rey Sancho Ramírez establece unos aranceles de aduanas en el paso de Canfrán para percibir rentas de los comerciantes y mercaderes
que cruzaban el Pirineo de Francia, de la antigua Galia, a Hispania, al Reino de Aragón, y que debían pagar una tasa según lo que llevaban. Y curiosamente, ese documento se conserva. Es uno de los documentos, dijéramos, fiscales más antiguos de Europa. Se conserva y se detalla con gran minuciosidad lo que debía pagar quien llegaba pues con una serie de piezas de tela, por ejemplo, ¿verdad? O quien llegaba con una retahíla de animales de carga, por ejemplo, o con todo tipo de productos, dijéramos, de agricultura o productos elaborados ya de alguna manera artesana. Segunda cuestión importante. Sancho Ramírez, pues, empieza ya de verdad a abrir el reino a Europa a través de la potenciación del tramo aragonés del Camino de Santiago, a través de la constitución de la ciudad mercantil y comercial de Jaca, a través del fuero que atrae a estas gentes dedicadas a los intercambios económicos. Y además, de alguna forma, introduce en el Reino de Aragón la nueva liturgia romana, porque en España todavía, la Hispania heredera del reino visigodo, se practicaba en la Iglesia el rito mozárabe, el rito hispano-mozárabe. Cuando ya en Roma, en la Roma de los papas, pues se había introducido un nuevo rito, el llamado rito romano, que se había extendido por toda Europa, con lo cual era un paso más para empezar y proseguir europeizando el Reino de Aragón. El mismo Sancho Ramírez hizo un viaje a Roma para postrarse a los pies de su santidad, el Papa. Y en ese viaje, lo que ofreció a cambio de recibirle el sumo pontífice Sancho Ramírez al Papa, le ofreció infeudar Aragón al papado. Es decir, que Aragón fuera un feudo espiritual, por así decirlo, de el papado. Y es más, la catedral de Jaca será consagrada bajo la vocación de San Pedro, desde que Sancho Ramírez hizo ese viaje a Roma. Y bueno, pues el nombre de Pedro, de San Pedro, el primero de los papas, pues va a ser puesto en muchas iglesias y en muchos monasterios como santo, digamos, protector. Bien, Sancho Ramírez además se empeña, como había hecho Ramiro I, su padre y predecesor, con la conquista de Graus, en la que murió, se empeña en avanzar la línea de lo que tradicionalmente se llama la reconquista, la recuperación, hacia el somontano pirenaico, y extiende su territorio hasta prácticamente las puertas de Huesca, Y en el año 1094, sitiando la ciudad de Huesca, pues resulta que muere, dicen las crónicas, que de un saetazo, una saeta que le cruzó el cuello, pero bueno, eso es lo que dicen las crónicas, o más bien los cronicones, de manera que se quedó a las puertas de la ciudad de Huesca, que no consiguió incorporar a su corona, lo cual sí que haría su hijo y sucesor Pedro I. Ya aparece también el nombre de Pedro, ¿verdad?, como rey de Aragón, el tercero de los reyes de Aragón, Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I, que va a tener un reinado corto, solo de 10 años, no de 30 como Ramiro, no de 30 como Sancho Ramírez, sino simplemente de 10 años.
de 1094 a 1104. Pero él va a llevar a cabo la empresa que no había conseguido llevar a cabo su padre. Va a ser el que conquiste Huesca y Barbastro en los últimos años de su reinado, a finales del siglo XI, 1095-1099. Con lo cual ya el frente aragonés, el reino de Aragón, los reyes de Aragón han llevado la frontera del territorio prácticamente hasta las puertas del Valle del Ebro. Pedro I es un monarca que estudió, ya que ha nombrado al profesor don Antonio Ubieto Arteta, se ha nombrado, fue el primero que estudió académicamente la figura y la obra de Pedro I en su tesis doctoral. La tesis doctoral del profesor Ubieto, discípulo del profesor Lacarra. Yo conocí a los dos. El profesor Lacarra, maestro de Ubieto, fue también mi maestro y mi director de tesis. Pues bien, el profesor Ubieto fue el primero que ofreció un libro importante, porque se publicó su tesis doctoral, sobre Pedro I, con la documentación que él mismo había rescatado, porque era un buen documentalista. Y Pedro I muere en el año 1104, ya estamos en el siglo XII, ya estamos a comienzos del siglo XII, y le sucede pues uno de los monarcas que quizás sea más conocido o más historiado de la historia de Aragón, de toda la historia de Aragón, que es Alfonso I el Batallador, que vuelve a reinar 30 años, qué curioso, de 1104 hasta 1134. Es curioso, a veces en la historia se suceden algunas curiosidades de este tipo. Y este sí va a ser Alfonso I el Batallador, el que va a llevar ya la cristiandad hispánica y la cristiandad europea y la cristiandad aragonesa hasta el Valle del Ebro. Entre 1118 y 1120 conquista poblaciones tan importantes del Valle del Ebro como Tudela, como Tarazona, como Daroca, como Calatayud y sobre todo como Zaragoza, que había sido la Cesar Augusta romana, capital de una región importante dentro de la provincia de la Tarraconense, dentro de la diócesis de España, dentro de la prefectura de las Galias, y que había sido, con la dominación musulmana, la Saracusta, capital de la llamada Marca Superior de Al-Ándalus, marca superior del territorio andalusí, del territorio musulmán de Hispania. Y claro, Alfonso I se va a encontrar con una serie de dificultades a la hora de buscar repobladores que se instalaran en estas ciudades del Valle del Ebro, ya que buena parte de la población musulmana huyó a pesar de las facilidades que el rey Alfonso I les dio para que permanecieran. Cuando él llega con sus caballeros, con sus nobles, con sus militares a estas ciudades, especialmente a Zaragoza, pues estaban sobre todo los musulmanes de la Marca Superior, estaban los judíos, que ya estaban en España desde el siglo IV de nuestra era, y estaban los mozárabes, que eran los cristianos que se habían mantenido como tales herederos de los visigodos bajo dominio musulmán. Mozárabe, cristiano viejo que vive bajo dominio musulmán, pero al que los propios musulmanes le habían permitido que mantuviera su fe, que mantuviera pues sus iglesias, que mantuviera sus familias, sus posesiones, sus lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Pero claro, él viene
él viene sobre todo con caballeros, con militares, con nobles, los que venían acompañando familiarmente a los reyes de Aragón desde Ramiro I en esta expansión, luego con Sancho Ramírez y luego con Pedro I, que solo sabían el oficio de las armas, eran milites, miles, eran nobles que solo sabían el uso de las armas, con sus huestes, con sus clientelas. Y claro, si todos los musulmanes de ciudades como Zaragoza se marchaban, porque se les obligaba a marcharse, la economía del Valle del Ebro se hubiese hundido, porque toda la agricultura estaba en sus manos y el comercio estaba en sus manos y la elaboración de productos de primera calidad estaba en sus manos. Entonces a Alfonso I no le quedó otra solución que concederles la posibilidad de quedarse en estas poblaciones del Valle del Ebro conquistadas por sus tropas, Tudela, Tarazona, Daroca, Calatayud y sobre todo Zaragoza, manteniendo su fe, la fe islámica, manteniendo sus mezquitas, manteniendo sus propiedades, manteniendo sus familias y manteniendo su propia cultura, la cultura del Islam. Y estos musulmanes que se quedaron y que siguieron trabajando los campos, porque conocían muy bien el regadío, fíjense que en Aragón utilizamos muchas expresiones en el regadío que son totalmente islámicas. El azuz, por ejemplo, una palabra musulmana. Bueno, y en España en general. Pues bien, estos musulmanes que se quedaron y siguieron trabajando la agricultura, sobre todo la agricultura de regadío, que siguieron con sus obradores, se les llama mudéjares, los mudayín, que viene a traducirse del árabe como los que se quedaron, o los sometidos, o los que permanecieron. De manera que el mudejarismo nace en Aragón y en España con Alfonso I el Batallador al permitir que los habitantes islámicos del Valle del Ebro siguieran viviendo en este territorio. Y bueno, como todos ustedes saben, esos mudéjares, con el paso del tiempo, nos iban a dejar pues unas joyas arquitectónicas como son las torres y la catedral de Teruel, o aquí en la propia Zaragoza, la torre de la Magdalena, la torre de San Gil, la torre de San Pablo, parte de lo que luego sería la catedral románica de El Salvador, la SEO, que se construye sobre la gran mezquita, debajo de la actual catedral del Aseo de Zaragoza está, porque están los restos todavía estudiados, de la mezquita, de la gran mezquita. Y bueno, lo primero que hizo también, por supuesto, Alfonso I el Batallador fue consagrar un espacio religioso para que fuera el origen de la catedral, de la primera catedral de la ya Zaragoza cristiana, que sucede a la Zaragoza musulmana. Y esa catedral, pues es la Catedral del Salvador, para la cual nombró un primer obispo de origen francés, como el primer señor de origen francés de esta ciudad fue también un franco que se venía del condado de Bear, Gastón de Bear. Gastón de Bear fue su adalid de las tropas de Alfonso el Batallador en la conquista del Valle del Ebro. Y dotó también Alfonso I, como a Zaragoza, a la nueva Zaragoza cristiana, como había hecho anteriormente Sancho Ramírez con Jaca, de un fuero muy específico, que era un fuero de infanzones, un título intermedio dentro de las diversas graduaciones de la nobleza, que daba pues una serie de concesiones y de privilegios a los habitantes cristianos de esta ciudad que vinieron a repoblarla. De manera que para repoblar
Zaragoza, aparte de quedarse los musulmanes ya mudéjares, vinieron navarros, vinieron castellanos, vinieron santanderinos, vinieron los procedentes de las zonas, dijéramos, pirenaicas de Navarra, de Cataluña también. Alfonso el Batallador muere en el año 1134 en Fraga, o por lo menos en los aledaños de Fraga, y su muerte plantea la primera crisis dinástica en la historia de Aragón. La segunda crisis dinástica en la historia de Aragón será la más conocida, que acabará en el compromiso de Caspe, pero se nos sale por mucho del tiempo que estamos analizando, porque muere sin sucesión directa ni indirecta, ni legítima ni ilegítima. Él estuvo casado un tiempo, Alfonso el Batallador, con Urraca de Castilla. El matrimonio duró muy poco, no tuvieron descendencia, pero es que es posiblemente el único monarca de toda la historia de Aragón, de toda la Edad Media, hasta Fernando el Católico, que no tuvo hijos ni legítimos ni ilegítimos. Se le reprocharon muchas cosas que son muy discutibles, pero ahí está. Pero, sabiendo que no tenía descendencia, Alfonso I había firmado un testamento en el que daba su reino, daba sus dominios a las órdenes militares que acababan de ser fundadas en Tierra Santa para proteger los santos lugares que habían rescatado los cruzados. Estamos en tiempo de cruzadas. Es más, el Papa le concedió a Alfonso I la categoría de cruzada, su empresa de conquista de Zaragoza, ¿verdad? Pues bueno, estamos en tiempo de cruzadas, estamos a comienzos del siglo XII, la primera cruzada fue a finales del siglo anterior, y los cruzados, una vez que regresaron a sus lugares de origen, a Francia, a Inglaterra, a Italia, a Alemania, dejaron desprotegidos esos lugares, y allí se fundan 3 grandes órdenes militares en Jerusalén. La más conocida, que es la Orden del Temple, o de los Templarios; la menos conocida, que es la Orden de San Juan de Jerusalén, u Hospitalaria; y una tercera orden, que es la Orden del Santo Sepulcro. Bueno, pues no se le ocurre a Alfonso I otra cosa que dejar en el testamento, por el rubricado, sus dominios regios a estas órdenes militares. Naturalmente, la nobleza aragonesa no admitió este testamento, buscó otra solución que permitiera la continuidad dinástica de esta familia llamada de los Ramírez, por descender todos de Ramiro I. Y esa solución fue ir a buscar al hermano de Alfonso el Batallador, llamado también Ramiro, como el primer rey de Aragón, al monasterio francés de Saint-Pons de Tomeras, de Saint-Pons de Tomier. Era monje y se le convenció de que, por decirlo vulgarmente, colgara los hábitos monásticos durante un tiempo para que asumiera la responsabilidad de la continuidad de la dinastía. Porque claro, de haberse cumplido el testamento del Batallador, Aragón hubiese desaparecido. Porque lo que había sido ese reino, ¿verdad?, tan incipiente, pero ya tan desarrollado, hubiese sido dominio de las 3 órdenes militares. Bueno, asume el compromiso histórico Ramiro, el hermano de Alfonso el Batallador. Para ello tiene que casar con alguna dama noble para engendrar un descendiente que fuera el continuador de la dinastía de los Ramírez. Casó con Inés de Poitiers, por las buenas relaciones que venía teniendo Aragón con el otro lado del Pirineo, y sobre todo
por eso he recordado la primera anécdota, ¿verdad?, del Tratado de Corbeil de Jaime I, y engendraron no un hijo, sino una hija, que era la que iban a llamar Petronila. Vean el nombre de Pedro, ¿cómo? ¿Verdad? Desde que Sancho Ramírez va a Roma, la catedral de Jaca es la catedral de San Pedro, Siresa era y es el monasterio de San Pedro de Siresa. Hay un Pedro I, el que no llegó a conquistar Huesca y Barbastro, lo que no había conquistado su padre, y ahora resulta que a la hija le pone el nombre de Petronila, creando otro conflicto dinástico, porque en Aragón, por fuero, las mujeres no podían reinar. Por lo tanto, bueno, había que buscar una solución. Había que buscarle un esposo, un marido. Y entre las muchas posibilidades, esto se ha discutido mucho, porque se eligió al conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, para, de alguna manera, pues conseguir que hubiera también una descendencia, no a un castellano, no a un navarro. Yo lo he interpretado siempre sobre la posibilidad de que, de haber casado a Petronila con un rey de Navarra, pues Navarra hubiese asumido Aragón, claro, porque hubiese prevalecido el título real de Navarra. Y lo mismo podía haber ocurrido con Castilla. Ramón Berenguer IV no era rey. Cataluña nunca ha sido reino, aunque algunos de los libros que nos ha citado Julio Gavín, pues así lo consignan. Primero fue el condado de Barcelona, que aglutinó a una serie de condados, el de Gerona, el de Urgel, el de Ampurias, el de Besalú, para erigirse en un gran condado, el de Barcelona, con una familia condal de la cual procedía Ramón Berenguer IV. Pero claro, en 1137, cuando Ramiro II ya dice que, bueno, que hay que solucionar el problema, Petronila tenía 1 año de edad. No se la podía casar con Ramón Berenguer IV, que ya era un mocito, ¿verdad?, de cierta edad. Entonces había que esperar a que cumpliera la mayoría de edad, es decir, a que cumpliera los 14 años, que es cuando entonces se obtenía la mayoría de edad en Aragón, para entonces consagrar matrimonialmente la unión de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, con Petronila, heredera de Aragón. Porque Petronila no podía reinar, pero sí podía mantener la potestad real para cederla luego a sus descendientes. Y en el verano del año 1137, en Barbastro, teniendo Petronila 1 año de edad y siendo ya joven Ramón Berenguer IV, se asistió a un compromiso ad futurum, un compromiso matrimonial ad futurum para cuando Petronila cumpliera la edad de 14 años, cosa que ocurrió exactamente en el año 1150. En 1150, en Lérida, se produce el casamiento canónico de Petronila ya con 14 años, fíjense, digo ya, pero hoy día nos parecería una barbaridad, con 14 años, con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Y ahí la historia de Aragón pasa a otra dimensión, que es la historia de la corona de Aragón, sobre todo a través del hijo engendrado por el matrimonio ya canónico de Barbastro de 1150, de Lérida de 1150, entre Petronila y Ramón Berenguer IV, hijo y descendiente que será Alfonso II, que inicia la historia de la Casa de Aragón al frente de la corona de Aragón, unión de territorios y dominios de la monarquía aragonesa. Alfonso II hereda el título real de su madre y el reino, y
el título condal de su padre como conde de Barcelona. Y es el primero que ostenta el título. Alfonso II es el primero que ostenta el título de rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de Provenza, que era un título que tenía también el conde Ramón Berenguer IV y que cederá a su hijo Alfonso. Así pues, a lo largo de 100 años, a lo largo de la historia de una dinastía, a lo largo de la expansión territorial del primitivo condado de Aragón hasta llegar al Valle del Ebro y luego hasta Teruel, porque Alfonso II, el hijo de Petronila y de Ramón Berenguer IV, fundará la villa de Teruel, en donde está actualmente la ciudad de Teruel. No con título de ciudad, como había hecho Sancho Ramírez con Jaca, sino con título de villa. Una villa a la que intentó, mediante un fuero muy permisivo, mediante una ley muy permisiva, atraer a repobladores que asumieran el riesgo de vivir en la frontera, porque Teruel estaba, y lo sigue estando, en la frontera entre Aragón y Valencia. Y claro, los musulmanes valencianos, que hasta Jaime I no serían conquistados por los cristianos, pues podían iniciar algunas operaciones de rescate del territorio del sur de Aragón y llegar incluso a el Valle del Ebro. Bien, dicho esto, quisiera añadir algunas ideas para terminar. Por ejemplo, ya que he empezado con la anécdota de la credibilidad o no de la existencia auténtica de los restos de los primeros reyes de Aragón en San Juan de la Peña, si les digo que los restos de Alfonso I el Batallador y de Ramiro II se sabe con certeza total que están enterrados en el claustro de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca. En la ciudad de Huesca, para los que no lo sepan, aparte de la catedral, primero románica y luego gótica, hay un viejo monasterio llamado San Pedro el Viejo, por eso se lo denomina viejo, que era un monasterio mozárabe, que existió antes de la conquista, por lo tanto, de Huesca por Pedro I, por eso es el Viejo, en donde en una capilla están los dos enterramientos de Alfonso I el Batallador y de Ramiro II, su hermano y padre, por así decirlo, y patriarca de la corona de Aragón. En segundo lugar, las órdenes militares a las que Alfonso I dejó sus dominios, y gracias a que no se cumplió su testamento, pues eso no fue así, sí que se instalaron muy pronto en Aragón. De ahí que, bueno, buena parte de este territorio fue dominio de las órdenes militares de los templarios, hasta el siglo XIV, que se extinguen por orden papal, de los hospitaleros de San Juan y de la Orden del Santo Sepulcro. De la presencia templaria en Aragón y en Zaragoza no hay nada, tampoco lo hay de la presencia hospitalaria, pero sí la hay de la presencia de la Orden del Santo Sepulcro en su rama femenina. Y es el monasterio de canonesas del Santo Sepulcro que hay junto al Ebro, en esta ciudad, en donde todavía hay una pequeña comunidad de canonesas del Santo Sepulcro. Segunda idea. Tercera idea. A medida que fue avanzando la llamada Reconquista, título muy discutido, pero que yo lo sigo usando sin ningún empacho ni ambaje, a medida que fue avanzando la Reconquista aragonesa desde el Pirineo hasta primero el Valle del Ebro y luego hasta Teruel, la legislación aragonesa adoptó la forma y la fórmula de fuero, de foralidad, porque no solamente a Zaragoza, no solamente antes a Jaca, no solamente a Teruel se concedieron grandes corpus legislativos, es que se concedieron pequeños fueros a localidades más o menos de segunda y de tercera categoría para favorecer
la presencia, la llegada y la instalación de repobladores que lógicamente mantuvieran esas poblaciones vivas y esas poblaciones de alguna forma pues un tanto importantes. Tercera idea. Cuarta idea, de las 5 que he anunciado, podría añadir algunas más, pero bueno, se han nombrado aquí algunos historiadores aragoneses o no, de los que no voy a volver a nombrar para no herir sutilezas, pero yo siempre he tenido un gran respeto y una gran admiración, no solamente por el profesor Ubieto, sino por don Antonio Durán Gudiol, que a muchos de ustedes seguramente pues ni les sonará como es lógico y natural. Don Antonio Durán Gudiol fue un canónigo, archivero de la Catedral de Huesca, de origen catalán, porque él venía de Cataluña, pero de la zona de Vic, pero se estableció en la sede episcopal de Huesca y trabajó muy bien y fue el primero que hizo un libro, una monografía sobre Ramiro I. Muy bien hecha, muy bien documentada, porque él conocía muy bien la documentación eclesiástica y las instituciones eclesiásticas. Fue el primero que publicó un libro sobre Ramiro I y fue el primero que publicó también un libro sobre una de las fundaciones de Sancho Ramírez, que no he mencionado, que fue el Hospital de Peregrinos de Somport, de Santa Cristina del Sumus Portus, del que todavía quedan algunos restos, pocos, pero quedan restos, porque Sancho Ramírez, favoreciendo la llegada de peregrinos, optó por fundar un hospital para acoger a los peregrinos que necesitaran pues alguna ayuda sanitaria. Bueno, pues Durán Gudiol, entre sus muchas publicaciones, también ofreció un libro espléndido sobre el Hospital de Santa Cristina de Somport, de Santa Cristina del Sumus Portus, y otros muchos libros y otras muchas publicaciones. La mejor monografía, a mi juicio, la mejor monografía, el mejor libro académico, científico sobre Sancho Ramírez es de Ana Isabel La Peña Paul. Está publicado en Editorial Trea de Gijón y es la mejor monografía, a mi juicio, como digo, porque todo es opinable, sobre Sancho Ramírez. La mejor monografía sobre Pedro I, la he citado antes, la de Ubieto Arteta, Antonio Ubieto Arteta, que fue su tesis doctoral. El mejor libro sobre Alfonso I el Batallador, también a mi juicio, es el que escribió en su día el profesor Lacarra, José María Lacarra, que además partió de su discurso de entrada en la Real Academia de Nobles Artes de San Luis de Zaragoza. Hay otros autores. Y bueno, sobre Ramiro II, también hay un buen libro escrito por Ana Isabel La Peña Paul. Digo esto porque a veces es difícil saber si cuando uno ve un libro sobre un rey, un monarca, una época, pues no sabe si acierta o no acierta. Y última idea que quisiera manifestarles. Cuando lean historia, libros de historia, no novela histórica, lean todo lo que pueden, pero no se crean todo lo que esos libros dicen. Algo de esto ya nos ha contado pues precisamente Julio Gavín. Es decir, lean historia. Yo la novela histórica, que sé que está muy de moda, sé que está muy en boga, se publican muchas novelas históricas, algunas espléndidas, otras no tanto, las hay nefastas, pero yo no soy aficionado a leer la novela histórica, porque quiero hacerme la idea del pasado a través de la documentación, no de la recreación, ahora que por cierto están también tan de moda las recreaciones históricas, sobre todo en España.
Y, por otro lado, bueno, no solamente no se crean todo lo que leen, y que tengan mucho cuidado con las series históricas, las series de televisión. Cuando en televisión española, antes de la pandemia, estrenando la famosa serie sobre Isabel, recordarán, Isabel de Castilla, también antes de la pandemia, los alumnos me preguntaban, oiga, usted, profesor, estará viendo la serie de Isabel. Como su trabajo es la Edad Media, digo, pues no. Anda, ¿y por qué? Yo, pues por una sencilla razón. Yo no me quiero quedar con la imagen de Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, que daba esa serie. Alta, rubia, de ojos azules, guapa, dominadora, con la corona todo el día encima de la cabeza. Digo, no. Digo, yo me quiero quedar con la idea de Isabel la Católica, que recogen sus retratos auténticos. Y bueno, pues la señora, muy reina, pero era bajita, rechoncha, morena, poco, dijéramos, agradecida. Esa es la diferencia. Y desde luego no iba todo el tiempo con la corona encima de la cabeza. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya respondido a sus dudas. Bien, muchísimas gracias. Disponemos de unos minutos para un turno de preguntas. ¿Alguien tiene interés en plantear alguna cuestión? Y por cierto, perdón, ya corregirán lo de Estaban. Sí, anda aquí. Que creo que todo el mundo se ha dado cuenta de ello. Sí. Disculpen. Sí. Estábamos todos, pero... Julio, venga. A ver. Abre botones. Don Julio Gavín rompe Bueno, el fuego. Esteban, muy bien. Ha sido un placer oírte. De verdad, muy bien. Has hecho una exposición que es costoso y condensar 100 años no es nada fácil y lo has desarrollado muy bien. Bien, dos curiosidades te voy a preguntar. Sobre Pedro I, que es una persona, dos cosas. ¿Sobre? Sobre Pedro I. Ah, Pedro I. ¿Hubo colaboración castellana en la batalla del Alcoraz? Sí. Sí. Bien. Sí. Hubo. Y Vamos a ver, la batalla de Alcoraz, perdona que te interrumpa, casi nadie sabe que es posiblemente la primera batalla campal, es decir, a campo abierto, en la Edad Media española, ¿no? Porque se habla mucho de las Navas de Tolosa, del año 1212, que no ha oído hablar de la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, en donde intervinieron los tres monarcas de los tres reinos de la península: Sancho VII el Fuerte de Navarra, Alfonso VIII de Castilla y Pedro II, no primero, segundo de Aragón. Moriría luego Pedro II de Aragón un año después, en la batalla de Mirez, pero es otra historia, por así decirlo. Pero sí, en la batalla de Alcaraz, al parecer, hubo alguna colaboración castellana, porque interesaba mucho a los reinos colindantes que se conquistara el somontano, Barbastro, hasta el punto de que en los años 60, es decir, reinando Sancho Ramírez, sin intervención de Sancho Ramírez, hubo una cruzada sobre Barbastro y se conquista Barbastro durante un breve tiempo, se vuelve a perder por parte de gentes venidas del otro lado del Pirineo, de cruzados. Pero bueno, sí. Muy bien. Y la segunda es por qué Pedro I firmaba sus documentos en árabe. Bueno, claro. Más que si a firmarlo, es verdad. te Es ruego verdad. que nos hagas una aclaración. Algunos de los documentos de firma de Pedro I están firmados en árabe, porque parece ser que se interesó mucho por la lengua escrita árabe. Y además dice alguna crónica que le gustaba vestir a la moriega, a lo moro, ¿no? O sea, se vestía a la moriega por capricho
o por lo que fuera. Es normal, es normal que, bueno, pues también la cierta admiración por la cultura musulmana en ese momento quedaba. Piensen que, claro, ahora tenemos una imagen del Islam, desgraciadamente, y del mundo musulmán y del mundo árabe, pues desgraciadamente, pues muy mala por lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero en los siglos X, XI, XII, el Islam estaba a la cabeza de la cultura mundial, ya no digo europea, la cultura mundial. Entonces, claro, lógicamente era una cultura que se admiraba. Vale, tenemos allí. Ahora. Muchas gracias por su exposición. Yo le quería preguntar, cuando Petronila casó con Ramón Berenguer IV, ¿cómo fue asumido por el Condado de Barcelona? Dado que, según ha dicho al principio, ya desde el 987 se creían independientes, sí, o pretendían ser independientes. Entonces, ¿este casamiento fue como algo que les enriquecía o como algo que les quitaba esa idea de independencia? Fue asumido muy bien, por dos razones. La primera, porque el conde de Barcelona de entonces iba a casar, y de hecho así fue, con la heredera de un reino, y un reino tenía más categoría que un condado, y sabía que su descendiente, que sería el futuro Alfonso II, iba a tener el doble título de rey de Aragón y de conde de Barcelona. Es más, al principio, cuando nace el que iba a ser Alfonso, le ponen el nombre de Ramón, como el padre, Ramón Berenguer IV, pero muy pronto su madre Petronila dijo que ni hablar, que descendía de otro Alfonso, de Alfonso I y por lo tanto de los reyes de Aragón. Y luego, claro, es que el conde de Barcelona entonces era una persona muy respetada y muy reconocida, tanto en el conjunto de reinos hispánicos, aun no siendo el rey, ni mucho menos, como al otro lado de los Pirineos. Por tanto, se vio bien. No tiene nada que ver con lo que luego se pudo hablar de la... ¿Y en ningún momento se planteó que el reino asumiera el condado? No, en ningún momento. Porque eso no es posible, ¿no? En absoluto, en absoluto. Vamos a ver, en todos los documentos de la Cancillería aragonesa, es decir, de los reyes de Aragón, se titulan de la siguiente manera. Yo, por ejemplo, vamos a pasar ya a Jaime I, una vez que ha conquistado Valencia y Mallorca. Yo, Jaime, rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, y detrás, conde de Barcelona. Detrás, conde de Barcelona. Alfonso el V, el Magnánimo, ya en el siglo XV, cuando ya se ha incorporado al reino de Aragón, Sicilia y Cerdeña, se titula Yo, Alfonso, rey de Aragón, rey de Valencia, rey de Mallorca, rey de Sicilia, rey de Cerdeña, conde de Barcelona. Con lo cual, en ningún momento hubo... Y ya Fernando el Católico, mañana cuando me toque cerrar este ciclo, porque he tenido el privilegio, gracias a la amabilidad de los organizadores, de iniciarlo y mañana de cerrarlo, le leeré todos los títulos que tenía a comienzos del siglo XVI, ya en los últimos años de su vida, el rey Fernando. Y que primero eran los títulos reales y luego los títulos condales. Muchas gracias. No hay de qué. A ver si podría hacer algún apunte en relación a Navarra y a la muerte de Sancho IV Garcés de Peñalén, que entonces el reino de Pamplona, Navarra, pasó o tuvo una vinculación. Exactamente. Entonces, no se titulaba, no sé, o sí, no hace mucha mención, a que Sancho Ramiro pues fue rey de Aragón y o Pamplona, Navarra.
y de Pamplona, sí señor. Y luego también relacionarlo pues, con lo del casamiento de Petronila. ¿Qué mejor momento que ya estaban vinculados o unidos para haber buscado un conde de Barcelona, sino algún descendiente o algún noble de Navarra? Que bueno, se ha dicho que a lo mejor pasaba a titularse rey de Navarra, que todavía casi no era el reino de Navarra. Yo creo que hubiera prevalecido el de... Digo yo, que no lo sé. Sí. No, son dos buenas preguntas. Mire, respecto a lo primero, efectivamente, Sancho IV de Navarra muere en Peñalén, en una campaña en la que al parecer pues hubo alguna traición, y Sancho Ramírez en 1075, 1076, asume también el título de rey de Pamplona, porque descendía de Sancho el Mayor, claro, de Sancho Garcés III, Sancho el Mayor. De manera que, bueno, pues Navarra, Pamplona todavía, porque el nombre Reino de Navarra aparece ya en el siglo XII, el Reino de Pamplona pertenece a la corona del rey de Aragón durante un tiempo. Eso por un lado. Ahora, respecto a la otra pregunta, vamos a ver. Hay una idea falsa que hay que aclarar, que es la siguiente. Con el matrimonio de Petronila y Ramón Berenguer IV se unieron Aragón y Cataluña. No. Fue una unión dinástica, una unión de dos familias, no de dos territorios, porque cada territorio siguió teniendo sus ordenamientos legales, su lengua, sus instituciones. Y lo mismo sucede con lo tan sonado que es que con el matrimonio de Isabel I de Castilla y de Fernando II de Aragón en Valladolid en 1469 exactamente, se unieron Aragón y Castilla. No, fue también, como había ocurrido con Petronila y Ramón Berenguer IV, fue una unión dinástica de dos familias, porque los dos territorios siguieron teniendo sus instituciones. ¿Cuándo se acaba eso? Con la llegada de Felipe V, comienzos ya del siglo XVIII, instalación borbónica, que acaba con las peculiaridades legislativas de Cataluña y Aragón. Pero durante toda la Edad Media, en la corona de Aragón, Aragón tuvo sus instituciones, sus legislaciones. Cataluña tuvo las suyas, Valencia, Mallorca. Fíjense, hasta hubo cortes distintas. En la corona de Aragón, el Parlamento fue diferente en Aragón y en Cataluña. En Aragón hubo cortes y en Cataluña también. Hubo cortes generales, pero es más, hubo cortes en Valencia, también en Cataluña y en Aragón. Luego, no es una unión de territorios, no es una unión de dominios, es una unión dinástica, porque cada territorio siguió manteniendo sus propias instituciones. Los catalanes iban a cortes de Cataluña, los aragoneses iban a cortes de Aragón, los valencianos a cortes de Valencia. Eso sí, de vez en cuando había unas cortes generales, a donde iban aragoneses, catalanes y valencianos, que se celebraban siempre en Monzón. En Monzón se celebraron siempre las cortes generales para la corona, de la cual a veces luego derivaban cortes particulares para unos u otros territorios. No sí. sé si... Una pregunta, la pregunta que quería hacerle es acerca del idioma que se hablaba en el reino y si había una diferencia o se conoce el idioma que hablaba el vulgo y el idioma luego del rey. Claro, la lengua oficial, lógicamente, de la Cancillería y de la Iglesia era el latín, claro, que era la lengua entonces universal, pero ya se hablaba el aragonés, claro, el aragonés, que era una derivación del latín, una lengua romance, como en catalán o como en otros territorios prácticamente de la corona, como el valenciano, según dicen ciertas corrientes, que el valenciano no es el catalán que se habla en Valencia, sino que era una lengua, pero sí. Ahora, lo oficial era el latín, claro. Equivalía a lo que ahora es el inglés, ¿verdad? La lengua universal. Yo siempre me he preguntado, fíjense, y nadie me ha respondido, ¿en qué momento de la historia del pasado el inglés se impuso al español como lengua universal?
No sé si lo han preguntado alguna vez. ¿En qué momento del pasado histórico, más o menos reciente, el inglés arrumbó? Porque podía haber, lo que está siendo ahora el inglés, ¿verdad? Podía haber sido el español, ¿por qué no? Se hablaba el medio mundo. Si en los dominios de la monarquía hispánica no se ponía el sol. Pues nadie, lo he preguntado a estudiosos de la historia de América, de la historia de Estados Unidos, nadie, o sea que si alguna vez ustedes descubren esto, me lo dicen, por favor, tengo mucha curiosidad. Bueno, sí. Pues si no hay nada... Sí, una pregunta por aquí. Así que no le veía, está usted en la penumbra. No pasa nada. Me alegro de que haya venido hoy aquí. Soy ex alumno del grado de Historia de la Universidad de Zaragoza. En este caso yo cursé Historia Medieval con José Luis Corral. Sí. Al menos cuando se pasaba por clase. Porque bueno... Buen colega y amigo. Sí. Lo dice por la novela histórica. Como ha citado, claro, la novela histórica. Sí. Pero también hablando de José Luis Corral, me gustaría que se extendiera, en su caso, sobre el término de reconquista. Corral, en este caso, es muy crítico y me gustaría que, si tiene a bien, pues sí, se extendiera en por qué. Corral, buen amigo y colega. De hecho, estamos colaborando en lo que va a ser la recreación histórica de las coronaciones de los reyes de Aragón en el mes de noviembre. Se va a recrear lo que fue la coronación solemnísima de Fernando I de Aragón, el elegido en Caspe, y el lunes y martes de la semana, no de esta semana inmediata, sino después de Todos los Santos, el lunes y martes va a haber 4 conferencias sobre este tema. Pues, bueno, José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, escribió su primera novela, que fue El Salón Dorado, ambientada en Aljafería, que tuvo mucho éxito, y luego pues ha escrito sobre Numancia, sobre Trafalgar, sobre, en fin. Yo le presenté una de sus novelas en la Aljafería, precisamente, una de sus muchas novelas, y últimamente ha cuestionado Covadonga y Pelayo. El último libro que ha publicado desmiente la existencia de Covadonga, de la batalla de Covadonga, y la existencia de Pelayo. Pero bueno, ya se imaginen los asturianos lo que estarán pensando de este asunto. Pero no entro en esto. El término reconquista. Bueno, yo creo que el término reconquista hay que aceptarlo de una manera un tanto plural. Reconquistar, volver a conquistar. Los musulmanes conquistaron una España, la España visigoda, que ahora los cristianos la vuelven a conquistar, luego reconquista. El término conquista no significa únicamente conquista, ya no reconquista, un término militar, ¿no? Un hecho de armas, sino de recuperar algo que se ha perdido, una cultura, evidentemente, en este caso, frente a la predominante cultura islámica, la reconquista recupera la cultura cristiano-visigoda, que a su vez era heredera de la cultura romana. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Hay que pensar mucho en la historia de Roma para explicarnos muchas cosas de la Edad Media. Yo creo que ha habido 2 momentos en la historia de Europa, del viejo continente, ya no entro en la historia mundial, que fueron determinantes. Uno, la dominación romana, claro. Y otro, el final de la Primera Guerra Mundial, con la desaparición de los imperios. Es que claro, ahora que hay que pedir perdón por todo, habría que decir a los de Roma que, en fin, que nos... En fin, ¿me entiendes, no? Bueno, vamos a ver, es que oiga, los romanos acabaron con los celtíberos, que ya tenían sido... Bueno, sí, pero en fin, yo creo que hicieron algo más que acabar con los celtíberos. Bueno. Bueno, yo creo que sí que voy a dar turno a una última petición y luego nos vamos al descanso. Sí, pues muchas gracias por su interesante conferencia. A ustedes por su atención. Y me gustaría saber si sabemos si esos musulmanes, luego mudéjares,
digamos, étnicamente, eran mayoritariamente de origen hispano-visigodo, convertidos con la conquista islámica, o a nivel, o no sabemos exactamente. Esos eran los muladíes. Los muladíes. Cuando los musulmanes llegan al Valle del Ebro, más o menos en el año 714, después de que Tariq, el general musulmán, ha desembarcado en la bahía de Algeciras. Gibraltar no es un nombre británico, Gibraltar en árabe es el peñón de Tariq, ¿no? Por si acaso había alguna duda. Pues se dan varias situaciones. Los musulmanes no imponen ni su fe ni su dominación absoluta. Permiten a quien quiera que siga siendo cristiano. Esos son los mozárabes, herederos de los visigodos. Y quien quiera que se convierta al Islam, con las ventajas oportunas. Y esos son los muladíes. Claro, con el paso del tiempo, luego se dará la otra transformación, la de los mudéjares. Lo que habían hecho los musulmanes con los cristianos visigodos, que se les permitió seguir o convertirse, harán los cristianos, tras Alfonso el Batallador, con los musulmanes, que o bien se podrán quedar como tales musulmanes, con su cultura, con su fe, o convertirse al cristianismo o marcharse. O sea que eran situaciones distintas pero parecidas. Muchas gracias. Bueno, pues ahora ya sí. A ver. Me pongo aquí. Hacemos un pequeño descanso de media hora. Hemos negociado. Bien, gracias. Vamos a... Gracias. Me van a permitir una anécdota. Para terminar, cuentan de don Miguel de Unamuno, el rector de Salamanca por excelencia, que en cierta ocasión, recibiendo un homenaje, un honor, un merecimiento de su majestad Alfonso XIII, comenzó su discurso diciendo: agradezco este premio tan merecido, y prosiguió. Y al terminar, se le acercó a su majestad, don Alfonso XIII, y dijo: pero hombre, don Miguel, es la primera vez que asisto a una entrega de galardones en donde los galardonados dicen que se lo merecen, cuando siempre me han dicho que no se lo merecen. Y le replicó: y seguramente tenían razón. Bueno, pues yo no merezco el honor que gracias a Julio Gavín se me ha concedido esta mañana de hablar ante un público creo que enterado, creo que preparado, muy diverso y además, bueno, pues procedente de muchos lugares de esta bendita España. Muchas gracias.